En un ambiente relajado y enfocado en la Copa América, Lionel Messi recibió a Infobae en el Hotel Le Méridien, en Dania Beach, cerca del campo de entrenamiento del Inter Miami, donde la selección argentina se concentra para el torneo sudamericano. Durante una conversación de 50 minutos, Messi compartió sus pensamientos y emociones sobre diversos temas. El jugador se mostró transparente y emocionado al recordar a su abuela, Celia Oliveira Coxitini, quien falleció cuando él tenía 11 años. Expresó el profundo vínculo que tenían y cómo la extraña desde entonces. También reveló detalles sobre su vida familiar en Miami, mencionando cómo Antonella, su esposa, lo ayuda con su nuevo look y cómo disfruta ver jugar a sus hijos al fútbol. Sobre la presión y las críticas en Argentina, Messi reflexionó sobre las finales perdidas y las críticas injustas hacia él y sus compañeros. Aunque ha sido indiferente a muchas de estas críticas, reconoció que algunas le afectaron, especialmente las que eran falsas y tenían la intención de hacer daño. El futbolista también compartió aspectos más personales, como su experiencia con la psicología y cómo le ayudó en el pasado. Admitió que solía guardar sus problemas para sí mismo, pero ahora se abre con Antonella, amigos y familiares. En cuanto al fútbol, Messi sorprendió al nombrar al Real Madrid como el mejor equipo del mundo en términos de resultados, aunque elogió el estilo de juego del Manchester City de Pep Guardiola. También reveló que aún no ha visto la final del Mundial de Qatar, prefiriendo quedarse con sus recuerdos actuales en lugar de revivir el momento. En resumen, la entrevista ofrece una visión más íntima de Messi, mostrando su lado más humano y reflexivo. A pesar de su fama y éxito, sigue siendo una persona que valora su familia, sus recuerdos y su bienestar emocional por encima de todo. Su sinceridad y humildad son aspectos que lo hacen aún más admirable tanto dentro como fuera del campo de fútbol. Las fotos son divinas. Yo te voy a hacer 6 preguntas y vos me tenés que decir qué harías con cada uno. Contemplá que si vos elegís a uno no se puede elegir. Queda eliminado. ¿A quién de estos 6 muchachos no le copiarías un look? Por ahí el que lo lleva le queda bien, sí. Pero si vos te lo ponés, sos un payaso. Ota. Ota le mete, ¿eh? Y Ota se la juega mucho, Ota. Pero le queda bien. No le copiarías un look, porque no te queda bien. Pero no porque no me guste, por mí. Es por vos. ¿A quién le dejarías a tus hijos para que te los cuiden? Y al Diego, así lo cagan a pelotazo. Digo. Que le pateen, claro. Que esté ahí todo el día. Claro. ¿Volvéis tan sanito? Sí. Listo. Capaz que se mandan alguna, pero lo copian. Empezar a boquear, así de todo. Tuvieron su momento después del Mundial también. ¿Copiaron Dibu? ¿Copiaron un poco Dibu? Después la Copa también, de los penales. Pero mirá que te como, Mateo, cuando atajaba, sí. ¿Con quién convivirías? No te estoy hablando de selección, esto es, Leo, voy 2 días a Miami, haceme lugar en tu casita. Y la verdad que con cualquiera, pero... Cualquiera. A Fideo. No, aparte que después se va, así está bien. Después no, porque ya deja la selección. Bien. ¿Con quién saldrías de joda? Esto lo sumamos al grupo de la gente que sale con ustedes. Salen todos, pero tiene que sumarse uno de estos 3. ¿Con quién se sale? Pero es un voto cantado. La verdad es un voto cantado, pero no por nada. No sé, porque por los que quedaron. Me da cosa, ¿viste? Porque después... No lo querés quemar. Claro, pero bueno. Bueno, pero se suma con ustedes. Sí, él sabe que... Ahí está, el Rodri. Que con buena onda. Sí, es buena onda, Rodri. ¿A quién le pedirías un consejo? Scaloni porque bueno, sabés cómo maneja el grupo, cómo no tiene y por experiencia también, es el más grande y de hecho ya nos aconseja mucho también. Esta es la última. Esto es un juego, es hipotético. Te quedó, ¿a quién preferirías como cuñado? Ya sabemos que tiene cuñado, que María Sol está feliz, ya sabemos que el señor está casado. Te quedó como cuñado Paredes. Todo lo que me pusiste, tengo relación y los quiero mucho a todos, así que cualquiera estaría bien. Paredes entra a la familia tranquilamente. Sí. Listo, no fue tan grave, ¿no? No, bien. Che, ¿y es difícil regalarte algo a vos? A mí no me gusta que me regalen y no soy muy... No, pará. No. Que me pasa con mi familia también, viste, que con el hecho ese de no sé qué regalarte, soy difícil para regalarte, muchas veces paso de largo, viste. Pasa de no sé qué regalarte a no hay nada. Claro, sí. Y no soy muy demostrativo a la hora de los regalos. Entonces por ahí cuando me dan algo y no digo nada es como que no me gustó, pero no es que es eso, es que no soy muy demostrativo. Entonces por ahí mi vieja, ¿para qué te iba a regalar si después lo que te regalo no te gusta? ¿Viste? Por ahí pasa.
Pero nada, siempre algún detalle. ¿Siguen siendo las milanesas de tu vieja las mejores? Nada, sí. ¿Sí? ¿Caminan bien? Sí. La verdad que hace mucho que no como, pero de hecho hoy Thiago, Mateo, cuando estamos en Argentina, le piden que le haga las milanesas también. ¿La ropa le metés vos o Anto te dice no, mi amor, porque a muchos nos cagan a pedo? No, me ayuda te dice mucho. esto sí, esto no. Sí, bueno, yo pregunto mucho también a la hora de alguna lesión o sí, me ayuda mucho. Intentamos de adaptarnos a la ciudad también, es una ciudad típica, diferente y bueno, en los momentos también. Es un punto más acá. Acá se puede, un gin alto se puede acá. Lo bueno es que es eso, que acá nadie te mira, nadie te va. ¿Cómo nadie te va a mirar, cha? ¿Vos crees que no te miran? Pero igual, viste, nadie. Te digo una cosa, no te lo tomes a mal. No, esta pausa es terrible. Estás hermoso. No te quiero incomodar. Está todo, viste, el sol. No se rían, chicos. El solcito, viste, el. Cada uno está en la suya, claro. Te puede poner cualquier cosa que acá no pasa nada y es una ciudad que te encontrás con de todo. Y bueno, aprovechamos también. Pero para saber dónde estamos parados, si salen de la casa, el look final tiene que estar aprobado también por Anto, digamos. Y si hacemos una salida. Un composé. Como los dos juntitos, sí. Si hacemos una salida, si vamos a comer o la brecha en estos casos, así, generalmente sí. ¿Hay perdón para los que te mataron o para los que mataron al grupo? Como estoy diciendo, no estoy hablando de una crítica o la Argentina. Los que mataron, los que sin miedo y sin justificación. No, la verdad que yo siempre fui indiferente a todo eso. Si bien la he pasado mal y he sufrido por muchas cosas que se han dicho, sobre todo extrafutbolístico, el cual muchas cosas, o la mayoría, por no decir todas, eran mentiras inventadas y que eran con intención de hacer daño. Pero bueno, también creo que era una época de la selección que vendía mucho todo eso, el criticar, el matar, que parecía que querían que a la selección le vaya mal para poder tener un poco más de rating o hacerse un poco más conocido. Yo creo que hoy el momento es otro y el periodismo hacia la selección cambió mucho también. Antes de empezar a ganar había cambiado y bueno, cuando ganaba obviamente mucho más. Yo te lo pregunto esto porque yo los odio. La verdad, no te quiero decir los odio, te lo voy a decir. Yo soy, bueno, ya sabés que ya conocés más o menos que me gusta, que soy mesista. Los odio. Si ves algún panqueque, sí, decís, pero hay alguien que está diciendo algo que Messi no sé qué. Sí, sabés. Te reí, obviamente, que ya sabés, está. Pero ¿qué vas a hacer? No, ya está, no puedes decir nada. No, más vale. Pero sí que hay un montón de eso. Hay un montón. Yo tengo los nombres. No te lo voy a... No, pero yo sé quiénes son. Sí, yo también sé quiénes son. Vos sabés quiénes son. No, eso me quedo tranquilo. ¿Está bien eso? No te gusta perder a nada, ¿no? Mira la cara como dice, la quiero sacar. Se llama ¿Cuánto sabe Messi de Messi? No, creo que... ¿Algo sabés sí, de vos? Sí. La data es hasta hoy, hasta que estamos grabando esta nota. ¿Cuántos goles oficiales hiciste hasta el momento? Tengo múltiple choice, ¿querés? Sí. ¿Querés opciones? Sí. ¿No lo sabés? No. A, 842. B, 834. O C, 820. Bastante jodido la producción porque son todos muy... La verdad, bastante jodido. No, la verdad, bastante jodido. 842. Me tiraste por tirar, ¿no? Creo que sí. No, 834. 834. Bueno, ahí nomás igual. ¿Cuántos dobletes hiciste hasta el momento? No, muy difícil. ¿Cómo muy difícil? Yo hago 2 goles hoy en casa, me acuerdo de por vida. A, 156. B, 110. O C, 132. No, muy difícil. ¿Difícil? 156. ¡Correcto, señores! ¡No, saca del medio! Le pegaste de horta, ¿no? Sí. ¿Tiraste así? Más o menos. ¿A qué equipo le hiciste tu primer gol de Champions? A, Panathinaikos. B, Udinense. O C, Roma, la Roma. Panathinaikos. ¿Seguro? Sí. Es correcto. ¿Cuántas Copas del Rey ganaste? Te maté, ¿no? No. A, 5, B, 6 o C, 7. No, es que no sé si son 6 o 7, creo que 7. No, pero tuve que pensar. No, bueno, tira. ¿Cuántas? 7. ¿Estás con un tuje? 7. Es correcto. Sí, 7. ¿Cuáles de estos récords no es tuyo? A, máximo goleador de la historia de las eliminatorias sudamericanas. B, máximo goleador en fase de grupo de Champions League. O C,
jugador sudamericano con más goles en mundiales. Sudamericano, mundial. Sí. Es correcto. Sí, sí, sí. Ronaldo fue, el gordo Ronaldo. ¿La sabías esa? Sí, sí. La ¿Goleador? sabía por Ronaldo. No, Que claro. era que... Y sabía que los otros dos sos vos. Claro. ¿Cuál es hoy el mejor equipo del mundo para vos? ¿Hay uno? Y mejor equipo, si tenemos que decir, es el Madrid, porque es el último campeón de Champions. En los últimos años viene la última, creo que la ganó el City, pero la anterior fueron ellos Sí. también. Y un Tuchel. Si habla por resultado, es el Madrid. Si habla por juego, a mí personalmente me gusta el City de Guardiola, y creo que todos los equipos donde esté Guardiola va a ser especial por la manera de ser de él, la manera de entrenar y por cómo hace jugar a sus equipos. A nivel de juego, para mí el City es el mejor, por resultado el Madrid. Bueno, yo la historia de mi abuela, en realidad, mi abuela nos llevó a jugar a mí, pero como a mí, a mis hermanos, a mis primos. Éramos una familia que iba siempre a jugar al club de barrio y a ella le encantaba estar en el club, entonces no. Yo tengo hermanos más grandes, primos más grandes, algunos más chicos, entonces más o menos íbamos todos a la misma hora porque entrenaba uno, otro, en horarios corridos, entonces a ella le gustaba llevarnos a todos. Pero aparte de eso, yo repito, mis hermanos, mi primo y yo teníamos algo especial con ella porque vivíamos con ella todo el día prácticamente. Y bueno, ella se muere cuando yo tenía 11, 12 años, yo era chico. Lo sufrí mucho porque yo era muy pegado a ella. Pasábamos muchas horas juntos y bueno, como muchas de las abuelas de cualquiera que vive eso, ¿no? Que pasa mucho tiempo con sus abuelos y bueno, fue un amor muy grande para mí. Hasta el día de hoy me cuesta hablar de ella porque la recuerdo, así que es muy especial. La final no la volviste a ver. No, ¿No la vas a ver? por ahora no, capaz que más adelante, en algún momento. La verdad que no, mis recuerdos están todos acá y la vivo de la manera que la tengo acá y recuerdo lo que recuerdo. Yo muchas veces dije que la última jugada del Dibu, por ejemplo, no la viví de la manera que la vivió la mayoría, porque fue una jugada tan rápida, el cual yo por ahí me queda lejos y no la veo bien, y al mismo tiempo sale la contra, que me cae la pelota a mí y terminamos con el cabezazo de Lautaro. Ya está. No, Ya está. Campeón del mundo. ya está. ¿Sos consciente? Sí. Y ahora sí, la verdad Ahí tenés tres. Una la locura. verdad que sí, pero es como que cambió todo, pero al mismo tiempo no cambió nada. ¿Por qué? Y porque sí, conseguimos el objetivo y obviamente lo que más deseábamos yo, mi familia y todos. Pero después la vida sigue, pero al mismo tiempo el ser campeón del mundo como sentirme realizado, conseguí todo, pude lograr de conseguir los objetivos y los sueños que tenía, y el poder decir eso es muy difícil. Es el Así famoso que ya está. ya está. Yo creo que esa fue la definición justa y lo que sentía en ese momento, porque era lo que faltaba para ya está.